Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Oppo Reno 8 Pro, el nuevo terminal de gama media alta que ha presentado Oppo allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, el 23 de mayo era la fecha elegida por Oppo para presentarnos su nuevo Reno 8 serie. Con el Reno 8, Reno 8 Pro y Reno 8 Pro Plus ha presentado tres nuevos terminales muy interesantes. Tenemos desde una gama media alta y lo que podremos considerar un gama alta perfectamente. Hoy nos vamos a centrar en el del medio, ¿no? Es decir, tenemos el Reno 8 Pro, bueno, el Reno 8 normal como una versión de gama media y el Reno 8 Pro Plus como un casi gama alta, pero hoy nos vamos a centrar en este gama media alta, en este Reno 8 Pro Plus, un terminal que va a llegar muy interesante y que llega con una cosa que es el primer terminal en estrenar este nuevo procesador. Pero como siempre, primero de todo comenzamos por el diseño, ¿no? La parte más externa, en este caso, como veis, contamos con una triple configuración de cámara, un diseño bastante bonito, todo hay que decirlo. También contamos, bueno, con distintas configuraciones de color, tenemos desde un azul, tenemos una especie de blanco, aparte del negro obviamente. Y como digo, la parte externa es bastante similar entre el normal, el Pro y el Pro Plus. Es verdad que cambia un poco porque crece, sobre todo lo principal es que crece el módulo de cámara, pero en sí, si pusiésemos uno al lado del otro, son realmente bastante similares. A mí a veces me ha costado diferenciar entre el Pro y el Pro Plus. A nivel de diseño es bastante bonito. Vemos un cambio, obviamente de la versión 7 a la versión 8 hemos visto un cambio y bueno, no está nada mal. Por su parte delantera, por la pantalla, pues vemos una cámara selfie perforada y en el lateral de la pantalla. Bueno, en este caso ha pasado de pasar en el centro, como veíamos en la versión anterior, a llevársela a un lado. A nivel de diseño siempre comento lo mismo, es algo totalmente subjetivo, con lo cual aquí cada persona te puede gustar más o menos. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla, donde viene bastante interesante porque contamos con un panel AMOLED de un tamaño de 6,62 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Bien, a nivel de tamaño está muy bien, 6,62, está entre su hermano, un 6,5 que tiene la versión normal y un 6,7 que se vaya a la versión Pro Plus, pues se queda en un tamaño medio entre comillas, un tamaño bastante grande pero bastante bueno. Contamos con un panel bastante bueno de tipo AMOLED en este caso, buena resolución Full HD Plus y también buena tasa de refresco. Obviamente es lo que estamos viendo más o menos en cualquier gama media alta. Un buen tamaño, un buen tipo de panel, una buena resolución y una buena tasa de refresco. Pero hoy en día lo que necesitamos, ¿no? Es decir, los 120 Hz nos vienen muy bien, es raro incluso que al tratarse de un gama media alta, por alguna razón rara, no hayan puesto 90, sino que está muy bien que hayan puesto esos 120. Tenemos un buen tipo de panel, a lo mejor haberle puesto un Super AMOLED hubiera estado bien, a lo mejor, no sé, por probar. Buena resolución, eso sí que no nos quejamos y en general buen tamaño, ¿no? Con lo cual el nivel de pantalla está bastante bien, algo repetitivo, algo a lo que estamos ya acostumbrados, no cambia tampoco mucho. También hay que decir que contamos con 360 Hz de tasa de muestreo que obviamente pues nos va a mejorar un poco la experiencia con la pantalla. Pero todo hay que decirlo, es una característica de pantalla, está bien, es suficiente, pero no es que sea muy innovador. Pero no está nada mal. Donde sí viene lo más interesante y lo que a mí más me ha sorprendido es a nivel del procesador. En este caso contamos con el nuevo Snapdragon 7 Gen 1. Es el primer terminal en estrenar este nuevo procesador enfocado hacia esta gama media alta, mejor dicho, que viene pisando fuerte. Es decir, si ya el 8 Gen 1 tuvo bastante éxito, también con sus problemas de sobrecalentamiento, de fallos, etcétera, pero ha venido pisando bastante fuerte, pues este 7 Gen 1 lo hace igual, pero para una gama un poco menos. Es decir, si el 8 estaba enfocado hacia la gama alta, el 7 más hacia esa gama media alta. Una gama que viene pisando muy fuerte, una gama que sabemos que necesita potencia, que necesita fluidez, que necesita rendimiento, y este procesador viene precisamente a solucionar todo eso. De momento no podemos hablar mucho del procesador porque solo lo conocemos desde características, es decir, desde lo que nos ha dicho la propia Qualcomm, pero técnicamente, hablando desde ahí, sabemos que va a tener suficiente potencia, suficiente rendimiento y suficiente fluidez para un terminal de gama media alta que necesitamos hoy en día. Con lo cual vamos a tener que esperar un poco de tiempo para que lleguen estos terminales a los primeros render y veamos cómo realmente rinde este nuevo procesador en este terminal. Pero a nivel de características pinta la verdad como un procesador muy bueno y muy interesante. Tampoco nos olvidemos de la conectividad, donde tenemos la posibilidad de conectarnos tanto a redes 5G SA como en NSA. Con lo cual tenemos lo que nos importa en un gama media alta: buen rendimiento, buena potencia y buena conectividad. Bien, no solo tiene un procesador bastante interesante, sino que a nivel de memoria interna y almacenamiento RAM pues viene bastante bien, ¿no? Tenemos dos versiones de memoria RAM de 8 y 12 y otras dos versiones de almacenamiento interno de 128 y 256 GB. Como veis, bueno, pues tenemos suficiente memoria RAM en un terminal de gama media alta, 8 y 12 es más que suficiente, y a nivel de almacenamiento interno, pues ahí lo tenemos, ¿no? 128, o si necesitamos más, pues tenemos hasta una versión de 256.
Con lo cual hasta este punto está muy bien, es decir, ahí no tenemos queja, buena RAM y buen almacenamiento interno. Si pasamos a su apartado fotográfico, viene bastante bien, viene con buenos sensores y viene, la verdad que dentro de lo que cabe, bastante bien. Contamos en este caso con una triple configuración protagonizada por un sensor de 50 megapíxeles, al que le acompaña un gran angular de 8 y una lente macro de 2. Como veis, una triple configuración normal y corriente, no es algo que hoy en día no hayamos visto, es lo típico de sensor principal, gran angular y macro, o a veces en vez de macro suele ser un profundidad, etcétera, ¿no? Pero en este caso eso, principal, gran angular y macro, una triple configuración que estamos viendo últimamente bastante repetida y que casi en cualquier gama media podemos ver hoy en día. ¿Dónde está el punto? Bien, sobre todo el principal punto es en el sensor principal. En este caso contamos con el Sony IMX766. Un sensor que ya hemos visto en algunos terminales, incluso casi de gama alta, y que sabemos que rinde muy bien. Es un sensor que viene muy bien, también ese Omnivision que hace función gran angular de 8 megapíxeles y esa lente macro que nos va a permitir que, al menos sin de momento haberlo podido probar, tenga un apartado fotográfico bastante interesante y que al menos desde las características pinta muy bien. Un buen sensor principal, un buen sensor gran angular y una lente macro que, bueno, más o menos nos viene ahí a ponerse un poco de pego, ¿no? Pero no está nada mal, es una triple configuración que, a pesar de ser repetitiva, porque cuenta con lo mismo que cualquier otro gama media, sus sensores podrían darnos un paso adelante y hacer una fotografía bastante buena. Y sobre todo teniendo en cuenta también el procesador, ¿no? Es decir, todo eso ya sabemos que influye, con lo cual puede ser que en este terminal veamos fotografía bastante buena. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie nos encontramos con un sensor de, en este caso, 32 megapíxeles, algo habitual en Oppo, suelen poner sensores bastante buenos en la cámara selfie y sabemos que los resultados también suelen ser bastante buenos. Con lo cual, aquí no tenemos quejas, es decir, no hemos podido probarlo, es verdad que el apartado fotográfico, yo siempre comento que es como el apartado principal que habría que probar para tener una mejor opinión, pero no está nada mal, lo veo como desde la característica, muy buena parte externa y también muy buena parte interna, así que no tenemos quejas en este apartado. Si pasamos a batería y carga rápida, terminando un poco, viene bastante bien, con en este caso 4500 mAh de batería, una batería bastante interesante, suficiente de una autonomía buena. Es verdad que tenemos la misma batería y la misma carga rápida, ya sea la versión normal, la Pro o la Pro Plus, eso sí que no hay cambio. Y, hombre, es verdad que estamos ante un procesador que todavía desconocemos cómo va la eficiencia, es decir, sabemos que es potente, pero no sabemos cómo de eficiente es. Con lo cual, 4500 mAh, normalmente en un terminal así suele ser buena autonomía, pero siempre depende un poco de cómo sea de eficiente el procesador. Y eso es lo que nos viene a demostrar un poco si será o no será la suficiente autonomía y será lo suficientemente eficiente este procesador. Es algo que vamos a tener que probar, ¿no? Y a nivel de carga rápida, pues viene muy bien con 80 vatios que, bueno, nos vienen a solucionar y a reducir un montón los tiempos de carga. Con lo cual, buena autonomía, aunque más o menos en un terminal de hoy en día suele ser 4500, buena autonomía y también buena carga rápida, porque 80 vatios es una carga muy rápida que, como digo, nos permiten bajar los tiempos de carga a casi los mínimos, es decir, en unos tiempos de carga muy cortos. Bien, pues hablando un poco del resto de características, contamos con Android 12, contamos con la nueva capa de personalización ColorOS 12.1, contamos con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB tipo C, etc. ¿no? Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Bien, haciendo un poco una balanza antes de que os sorprenda con el precio, que no quiero asustar a nadie, pero un precio adecuado para este terminal, vamos a decirlo así. Haciendo una balanza, un terminal muy interesante, ¿no? Tenemos a nivel de pantalla, está muy bien, a nivel de procesador, un procesador muy interesante y que ya tenía ganas de verlo y de conocerlo porque llevaba un tiempo filtrándose y ya tenía ganas de ver en qué terminal lo íbamos a ver y cómo iba a ser. Ahora veremos los benchmarks que saldrán dentro de muy poco y veremos cómo funciona realmente. Muy buen apartado fotográfico y buena autonomía y carga rápida. Con lo cual es un terminal que bajo mi punto de vista está muy bien construido. Porque los tres terminales están bastante bien, ¿no? Pero la versión más básica de un gama media pues tiene sus ciertas limitaciones y la versión Pro Plus pues obviamente es un derroche de potencia, etcétera, ¿no? Porque contamos en ese caso con un 8100 de MediaTek, ¿no? Pero el Pro normal es para mí el más estable, ¿no? Es decir, lo que realmente representa un gama media alta, que es esa calidad, ese precio, ese ajuste de características que nos permite tener un terminal bastante bueno con un precio muy adecuado. Y es que hablando de precio, os tengo que anunciar que el momento se ha presentado allí en China, es decir, desconocemos cuándo llegará de forma global, no creo que tarde mucho, pero de momento los precios que tenemos son al cambio directo. Y es que en su versión más básica, de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, tiene un precio de 424 €. Sin sumarle tasa e impuestos, que obviamente siempre comento lo mismo, acaban incrementando un poco el precio, pero tiene un precio bastante bueno, un precio por un terminal que estrena procesador de Qualcomm, que veremos a ver, esperemos que funcione bien y que no tenga los problemas que ha tenido el hermano mayor,
que viene pisando fuerte con esos sensores de cámara, viene también bastante bien con buena autonomía y muy buena carga rápida y una pantalla bastante buena. Con lo cual veremos a ver cómo funciona este Oppo Reno 8 Pro, que yo lo veo como una opción bastante buena y a tener en cuenta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!